Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amante Dios, recibimos tu palabra, Señor, con mansedumbre, reconociendo, Cristo, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios. Confiamos que tú nos hablas y nos enseñas. Que nosotros menguemos y que Cristo sea exaltado siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya nosotros hemos visto, solamente como manera de repaso rapidito, en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 1 al 17, la introducción. Todos los libros de la Biblia están bien organizados. Tienen su introducción, tienen su cuerpo y tienen su conclusión. Gloria a Dios por eso. Entonces en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, ustedes van a encontrar la introducción a este libro. ¿Ok? Entonces del versículo 18, ahí mismo en el capítulo 1, al capítulo 3, dice, vamos a ver acerca de cómo Pablo desarrolla esta declaración pecaminosa del hombre, de que somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Ok? Judíos, griegos, todo el mundo, nadie se salva. Él habla bastante y pone énfasis que nosotros entendamos que somos pecadores. Y cuando usted predique el Evangelio, díganle a la gente que es pecador. Tienen que entender eso. Porque si no saben que son pecadores, es muy difícil que se arrepientan de sus pecados. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, comenzando en el capítulo 3, versículo 21, Pablo desarrolla una gran discusión acerca de la doctrina de la salvación, que es mediante la fe. Eso es importante, ya lo hemos visto también eso. Entonces aquí, hemos visto un desarrollo del apóstol acerca del pecado del hombre y la salvación. El pecado y la salvación. ¿Ok? Entonces vimos que en esa primera parte eso es lo que él está haciendo, mostrándonos el pecado y que gloria a Dios que hay salvación. Entonces vemos después, hemos visto en la parte ya final, en el capítulo 5, la semana pasada, versículos 20 y 21, vimos aquí la obra de Cristo con respecto al hombre, que es tan completa y misericordiosa y tan amable, tan comprensiva, tan abundante, que se puede resumir en estos dos versículos, que dice así. Esto está en versículo 5, solamente para repasar eso, versículos 20 y 25, ahí mismo Romano, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que hubo pecado, gloria a Dios por Jesucristo, que la gracia es sobreabundante. Dijimos que eso es demasiado, lo mucho que puede dar Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Nos dio su gracia para nosotros tener esa libertad, ese acceso a Él continuo. Amén. Y ahora vamos a pasar a una tercera parte aquí de la epístola de Romanos, y tiene que ver con la santidad del creyente. Hoy día vamos a estar viendo acerca de la santidad. O sea, ya hemos visto el pecado, ya hemos visto la justificación, y ahora en los capítulos 6, 7 y 8 vamos a ver acerca de la santidad, que es algo sumamente importante para el creyente. ¿Por qué? Porque la santificación, que es un regalo de Dios precioso, precioso, tiene diferentes estados también. El momento que usted viene a los pies de Jesús, se arrepiente,
Ya Dios lo posiciona, ok, en la primera fase. Ahora va a comenzar ese proceso de santificación con usted. Ahora viene la parte que comienza a caminar progresivamente, poco a poco, de semana en semana, ok, mientras escucha la palabra, está en comunión con los hermanos, ora, escucha alabanza, adoración que llene su espíritu, su alma se va, poco a poco se va sanando, se va limpiando. Y ahí es que estamos todos nosotros. Algunos pasan 15, 20 años, y gloria a Dios, porque siguen creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero hay otros hermanos que pasan 10, 15, 20 y 30 años y se han quedado en un estado primario, un estado que no han crecido mucho. Y simplemente es porque este proceso de santificación le pusieron un aguante, tuvieron una desilusión, algo le pasó en la iglesia, el pastor lo miró mal, el amigo sucedió con algo. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron de la iglesia, ¿no? Y empezaron a quejarse de todo el mundo. Entonces su proceso de santificación se paró. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros caminemos y llevarnos de gloria en gloria, que cada día nos parezcamos más a Jesús, que de semana en semana, o sea, la semana que viene usted tiene que estar más cerca y vivir más cerca con Jesús que ahora. Debe ser así, la vida del creyente. Y entonces, aquí en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, usted va a ver que Pablo desarrolla eso. Porque era importante, sí, ya son pecadores, ya entienden, pero vino Cristo, los hizo justos. Ok, ahora vamos para adelante. Vamos a caminar ahora como creyentes. Tenemos ahora que caminar y dar frutos. ¿Cuántos quisieran dar frutos para Cristo? Amén. Y en eso es lo que vamos a estar mirando. Entonces, miren el versículo primero. 6.1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, primero hay una pregunta aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea que voy a seguir pecando y seguir pecando y pecando para que la gracia abunde, porque eso fue lo que acaba de decir Pablo, acaba de decir que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Entonces, es lo que está ahí, es comenzando hace una pregunta ahí para que mediten, se pongan a pensar. O sea, dice, ¿debemos de continuar pecando para que la gracia de Dios abunde en nosotros? ¿Sí? Y esto es algo, yo quiero aquí una palabra que ustedes le entiendan que se está usando mucho en el círculo cristiano. Es una palabra que se llama antinomismo. Antinomismo. Ya se está usando ya, porque antes se usaba al comienzo de la iglesia, pero después se perdió. Ahora se está volviendo a usar. El antinomismo en griego significa contra la ley. Es la actitud y enseñanza que podemos relacionarlo con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su palabra. En otras palabras, esto es algo de que sí, que ya tú eres cristiano, eres creyente, ya ahora estás con Cristo, ya eres salvo. Por tal razón, puedes vivir como tú quieras. Puedes hacer lo que te da la gana. Eso cuando usted escucha que la gente dice, esta persona vive por gracia, o hay iglesias creciendo en gracia, o hay cosas que enseñan acerca de la gracia, pero es una gracia barata. Es una gracia que te dice, sí, ya estás con Dios, ya estás con Cristo, ya ahora tú estás salvo. Mas sin embargo, antinomismo quiere decir, pues, como ya estás salvo, y ya tú te vas a ir para el cielo, ahora puedes vivir como tú quieras. Pero mentira, eso no enseña la palabra. La palabra enseña que el cristiano tiene que caminar bien con Dios, delante de Dios. O sea, nadie nos salvamos aquí. Todos tenemos que caminar bien con Dios, todos tenemos que dar fruto, todos tenemos que ser ejemplo, todos. Y ahí es donde viene el reto. Por eso que Pablo ahora comienza a desarrollar en esto. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y me llama la atención porque esa frase, en ninguna manera, en español usted dice en ninguna manera. Y vieron que yo di un poquito de énfasis, porque en el original es, no, basta ya, se acabó, no más. Definitivamente que no. O sea, en español usted lo lee y solamente de ninguna manera. En el idioma hebreo, no, ya usted no puede vivir en pecado más. No existe, tú eres creyente, nacido de nuevo, tú no puedes vivir en pecado más, lo que está diciendo Pablo. Tú y yo no podemos vivir más en pecado. O sea, ahora estoy dando el énfasis como si usted lo estuviera leyendo en el original. Porque eso es lo que sucede cuando dice, en ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún más en él? Cuando usted ha muerto al pecado,
ya no puede vivir en el pecado. Ya no puede ya. Y ahora vamos a hablar de eso un poquito. Cuando usted conoce a Jesús, así justificado, ya no puede vivir en el pecado. Ya no puede estar dando vuelta en el pecado y dándole la mano al pecado. Ya no. Tiene que decir, no, se acabó, hasta aquí. Nosotros, todo creyente, tenemos que tomar esa decisión. Y son decisiones y a veces difíciles. Y la tiene que decir, a veces tiene que salir de la junta que te tiene que salir, de las personas que te, a veces del trabajo que te tiene que salir. Yo he tenido que salirme del trabajo porque no me convenía, porque había algo, cosas terribles que me estaban afectando en mi vida espiritual. Sí, mi hermano. Que en ese texto, sí, donde dice que es donde sobreabundó, que en el texto al que tú te estabas refiriendo, o sea, de que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Yo lo veo también desde el punto de vista de que, o sea, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque solamente a través de la gracia de Dios es que vamos a poder, o sea, luchar contra el pecado. Porque por nuestra propia fuerza, o sea, no podemos. Entonces, si de verdad somos creyentes, o sea, a través de la gracia de Dios, es como vamos a poder luchar contra el pecado. Aleluya. Y también es un motivo de fe, de paz, en el sentido de que hoy en día, o sea, vemos toda la degeneración que hay en la sociedad, pero al mismo tiempo, o sea, es como que, óyeme, a pesar de que existe todo ese pecado, toda esa degeneración, la Biblia dice, oye, donde sobreabundó el pecado, también la gracia sobreabundó. Entonces, a nosotros es un motivo de paz. Amén. Y buen punto, hermano, porque sí, porque definitivamente que solamente, y hay que entender eso, hermano, porque si no te vi golpeándose y golpeándose y golpeando, y no está mal, que hay que entender que somos pecadores, no está mal, pero sí, cuando usted tiene también la gracia de Dios, también ahí sí, Señor, yo sé que soy pecador, pero gracias a ti. Porque por ti, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo puedo dormir tranquilo y en paz. Sí. Yo pienso que cuando tú dijiste ahí que abandonar la amistad y trabajo y cosas, creo que está definiendo un estilo de vida. Definitivamente, también. Porque tú no puedes estar en una parte donde, oye, no, sí. Puede ser. Y buen ejemplo es, por ejemplo, el libro de Corintios. Aquí lo que lo hemos leído ya. Porque en el libro de Corintios eran cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Vivían qué? ¿Haciendo qué? De todo. Aberración sexual en la iglesia de Corinto. Esa gente estaba metido en prostitución, en paganismo, en la actividad demoníaca. Hermano, ¿cómo va a ser? Así mismo, léaselo para que usted vea. Y el apóstol Pablo fue porque sabe que estaban viviendo como vivía el mundo. Exactamente, estaban fornicando como fornicaba el mundo. Y estaban viviendo exactamente como vivía el mundo. Y eso se metió a la iglesia y comenzó a tomar control. Porque hoy en día hay eso, que una de las razones por las cuales muchas iglesias no quieren, o sea, no te exigen la membresía, es por eso, porque no tienes que tú pedirle cuenta a nadie. Ni te piden cuenta a ti, ni tú le pides cuenta a nadie, así que quiero vivir una vida tranquila, que no se meta con mi vida. Estas cosas de las cosas espirituales es para mí, yo solamente personal, yo con Dios. Así nos han dicho varias veces. No, yo y Dios nada más. No me digan más nada, yo y Dios. Mientras están pasando divorcios, problemas, dificultades, y en sus casas, no quiere que lo confronte, que le hables, que le diga la verdad. Bueno, ¿cuál es la palabra nueva? Sí, Antinomismo. Bueno, estaban viviendo eso. Sí, el antinomismo se está usando mucho, hermano. Hoy en día, desafortunadamente, muchas iglesias están haciendo eso. Entonces nosotros ya hemos hablado, y entonces ahí hay algo que dice, en el primer versículo, no quiero que se me vaya esta palabra, cuando dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Y esa palabra, perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa palabra de perseverar, hay una doctrina que nosotros tenemos, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero una vez que nosotros, y lo hemos hablado ya anteriormente, pero solo para recordar, cuando una persona es salva, ¿ok? Solo para recordar, hablamos de una frase que se llama ordo salutis, que es en latín, traducida como el orden de la salvación. No es algo que sucede cronológicamente, pero es algo que sucede cuando una persona es salva. Número uno, tú eres elegido por Dios. Dios te elige, ¿ok? Después Dios también te llama. Dios llama a la persona. No solamente te elige, Él te llama. También Él te regenera. Todo es producido por Dios y su Espíritu Santo. Él mismo hace que tú sientas eso y bueno, te conviertes.
Y tú solamente actúas y hablas y dices, Señor, está bien, me convierto porque acepté todas estas cosas. Dios te hace justo, te hace su hijo. Ya estamos hablando de la parte de la santificación, que Dios nos santifica. Pero está la otra parte acerca de la perseverancia, que el creyente tiene que caminar, perseverar hasta el fin, todos los días, en santidad, con testimonio. Hermano, esa es la parte difícil. Déjeme decir, esa es la parte difícil del cristiano. Porque el pecado nos llega, nos da vuelta y entonces uno a veces cae. Es más, a veces ni has pensado en nada y tal, pero te metiste 2 días de ayuno, has estado orando, encerrado en tu cuarto y gloria a Dios, todo bien bonito, y de repente saliste, cogiste la I-75 y se te cruzó alguien y ¡pum! Dijiste algo. ¡Wow! En un segundo, después que estaba en santidad, en una búsqueda de Dios, ¡wow! ¿Qué pasó hoy? Simplemente la naturaleza pecaminosa puede salir en un instante. Y por eso es que tenemos que estar nosotros continuamente en la palabra, continuamente creciendo. Porque imagínate, estar en santidad y estaba pero en la gloria de Dios. Y de repente se le cruzó a alguien y casi le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque la carne se nos sale, ¿no? Se nos sale. Y hermanos, solamente nosotros, lo que quiero decir aquí es que nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. ¿Ok? Y esa parte de perseverar también habla de permanecer. Tenemos que permanecer en Cristo, continuamente en Él, todos los días. Todos los días. Y cuando habla de, cuando yo le dije eso de en ninguna manera, ¿verdad? Es una expresión en original, como hemos hablado, de una relación así más fuerte, ¿no? Pero esto me gusta porque, ¿sabes qué? Aquí hay el doctor Barnhouse, un señor teólogo respetado, dijo esto: la santidad comienza donde termina la justificación. Y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación nunca comenzó tampoco. Yo quiero repetirle esto porque esto es bien importante. Él dijo esto: la santidad comienza donde termina la justificación. Y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación nunca comenzó tampoco. En otras palabras, fuiste justo, de verdad, has tenido una conversión de verdad con Cristo, de verdad estás arrepentido, de verdad. ¿Sabes qué? Va a haber un proceso de santificación. No lo vas a poder aguantar porque Dios es el mismo que produce. Ahora, cuando la persona dice, sí, yo soy cristiano, pero sigue viviendo una vida de pecado, una vida de que sigue mintiendo, sigue haciendo trampa, sigue, como yo le conté a este amigo que me hablaba de Cristo y me abría la Biblia, pero tenía cocaína. Y tenía la cocaína ahí y me hablaba de Cristo. Y se sabía la Biblia. Y yo, ¿cómo este tipo puede hablarme de Cristo? Y me está hablando con bolsas de cocaína ahí. Pero ¿qué pasa, hermano? Porque hay gente que no han cambiado, no ha habido una justificación, no ha habido una conversión genuina de verdad, no ha habido. Todo era solamente mental o quizás algo emocional. Y eso es lo que está hablando el doctor Barnhouse. O sea, si tú dices que eres cristiano, tienes que mostrarlo. Es un reto, hermano, no se moleste conmigo. Pero ahí es donde viene la palabra santificación, que Pablo va a comenzar a desarrollar en el capítulo 6, 7 y 8. Y léanlo para que usted vea. Léanlo. Por ejemplo, esto del cristiano, de vivir en Cristo y de verdad dar frutos, miren lo que dice 1 Juan 5, 18. Facilito, solamente lo pueden anotar el versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una vez más, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ok? El que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Ahora, no quiere decir que no vas a pecar. Son dos cosas diferentes. Pero que no estés practicando el pecado. Esa gente que practica el pecado. Hay personas que fuman, por ejemplo, digamos, ¿no? Que eso es, digamos, que es un dañino para su cuerpo y saben. Y siguen fumando. Y pasan 5 o 10 años y siguen fumando. No, yo esto no lo puedo soltar, me dice, porque esto me siento bien. Y después de un partido de fútbol me meto un cigarrito. Pero, hermano, porque te está haciendo daño. Digamos, no lo quieren soltar. No están tan agarrados a eso. Tan agarrados. Hermano, nosotros tenemos que soltar. Hay cosas que tenemos que... Y son duras. Son duras. Y le estoy diciendo que hay cosas que son duras. Déjeme decirle, esto es algo de fácil. Hay pecados que uno tiene que son duros, que no quieren salir. Pero tenemos que decirle no. Como cuando dijo él ahí, de ninguna manera. Ya no puede existir en mí mi vida, ya no. Y por eso que le digo que es un reto.
Por eso le digo que nosotros hicimos caminar de Cristo, porque ahora tienes que soltar esas cosas. Mira lo que dice 1 Juan 3:9, lo pueden notar. Todo aquel que es nacido de Dios, una vez más, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no puede estar en pecado. Cuando usted peca, el Espíritu Santo le avisa, rápido. El instante. Es más, antes que usted peque, ya el Espíritu Santo te está diciendo, eso no es para ti. Antes de que peque, ya te lo está diciendo, eso no es para ti. Pero la carnecita, quiere ir para allá. La carne quiere irse para allá. Pero el Espíritu, antes que tú lo hagas, ya te está avisando, eso no es para ti. Y a veces te da versículos bíblicos y sermones y cosas, pero que me gusta. La carne te está diciendo, te gusta. Entonces, como te gusta, tú le haces más caso a la carne que al Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, eso no quiere decir que el cristiano nunca peca, le dije, porque mira lo que dice Efesios 4, 26 al 27. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes saben este versículo, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pecáis, porque ahí va a llegar el momento que te vas a airar. Y va a llegar el momento que de verdad que va a pasar cosas, pecado, como te dije, que en un instante pecaste. Pero ¿sabes qué? Pero dice bien clara la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, de una vez arrepiéntete. Señor, me vino tal cosa, tal pensamiento, tal cosa, dije tal cosa, hice, actué, hice. Perdóname, Padre, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. ¿Te me entiendes? Eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los romanos, para que ya no vivan como vive el mundo ya. Ahora nosotros tenemos que vivir, hermanos, y eso es lo que está faltando en la iglesia, que se vive en santidad. Está faltando en la iglesia de Jesucristo. La santidad hoy en día, cuando usted habla, como me dijo un hermano pastor, no hable de esas cosas, me dice, la gente se te va a ir. No hable de esas cosas, hermano, no, esas cosas, es más, cambie el lenguaje, me dijo. Pero no, es que si yo cambio el lenguaje, tengo que cambiar muchas partes de la Biblia. Usted enseña la palabra o enseña lo que usted quiere. Entonces a la gente lo que le importa más es que venga la gente a la iglesia, pero no son confrontados con su pecado. A nosotros no ser confrontados, entonces la gente vive como hemos hablado, practicando antinomiismo. ¿Ok? Viviendo como queremos, sin demás. Perdona lo que te puedo decir, pero con respecto a eso que estás diciendo, se encuentran los religiosos. Se lo dije yo a una persona que incluso no es familiar cercano, pero está en el entorno de una familia. Y se lo dije. Porque ella me estaba como que yo era religioso, no, le dije no. Lo mío con Dios, con Jesús es una relación, es religioso. Va los domingos a la iglesia, donde sea que vaya, pero de lunes a sábado vive como Satanás, como el anticristo. Ese es religioso. No, así no es. Y está duro lo que digo, pero yo soy honesta. Eso fue lo que le dije. Lo mío es una relación con mi Señor. Y si me caigo y cometo errores, pero Dios me da la mano y me levanto. Yo decido si me quedo tirado en el piso, me sigo caminando con Él. Exactamente. Hermano, lo que estamos hablando, déjeme decirle que el apóstol Pablo era duro. Porque yo cuando me pongo a leer esto, honestamente te confronto, me confrontó a mí. Honestamente, yo no estoy hablando porque me lo contaron y alguien, ¿sabe qué? Wow, me enseñó, wow, de verdad que esto es algo más serio de lo que pensé. Cuando tú empiezas a estudiar, te sientes chiquito, te sientes sucio, te sientes wow, te sientes que tú no vales para nada, que de verdad que pecamos tanto todos los días, que somos indiferentes con las cosas de Dios. No nos importa Dios. Y dije, honestamente, la persona que no se siente así es porque su ego está muy arriba. Pero cuando tú ves que Dios empieza a mostrarte que no, eres pecador y eres sucio, y de verdad que tú necesitas perdón todos los días, arrepentimiento continuamente. Eso es algo que no, una vez más, algo que inclusive nosotros no, yo me acuerdo en una de las iglesias donde nos dijeron, no, tú eres justo, como tú eres justo, tú eres ya hijo del rey. Como tú eres hijo del rey, ya tú no pecas más. ¡Wow! Dije, qué lindo ese evangelio. Porque ya yo soy hijo del rey y ahora yo soy cabeza, no soy cola, ahora yo vivo pero adelante, al frente. O sea como que mi yo se estaba creciendo. Y eso es lo que se está predicando hoy en día. De que el yo sea más fuerte, que sabe que nosotros somos unos pecadores que nos merecemos el infierno. Es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, mira el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y aquí confirma lo que estamos hablando, hemos sido bautizados en su muerte?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? So, de una vez el apóstol Pablo te está identificando con Cristo Jesús. De una vez. Entonces dice, aquí vamos a ver varios principios. El primer principio es esto, que no eres simplemente una persona justificada legalmente. ¿Ok? Cuando te convertiste, fuiste llevado, dice, a una unión de vida íntima con Jesucristo. O sea que ahora con lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ahora vas a vivir una vida íntima de 24/7 con Jesús. Lo que tú pienses, lo que tú haces, a donde tú vayas, ya no te puedes esconder. Ahora estás bautizado con Él. Ahora estás unido a Él. Ahora vives para Él. Ahora tú vas al trabajo, con el trato con tus hijos, tu vida tiene que ser para Él. Y esto no es para un pastor nada más, esto es para todo el mundo que es cristiano, creyente, nacido de nuevo. Esto comienza ahí. El cristiano nacido de nuevo tiene que vivir ahora unido a Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? No está hablando del bautismo en agua. ¿Ok? Ese es un símbolo. Aquí está hablando de algo más profundo. Aquí está hablando que usted se está uniendo a Cristo, y que cuando habla de su muerte, que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a morir, a esa cruz, en ese instante o sea, primero va a la cruz, después de la cruz va a la muerte, y pasa por toda esa transición. Ahí se estaba llevando a usted. En ese instante se estaba llevando a usted. En ese instante usted estaba unido con Cristo. En ese instante usted estaba caminando con Cristo. Usted estaba muriendo con Él. Usted estaba viviendo. Y gloria a Dios, porque ahora está resucitado con Él. El creyente que conoce a Jesús está ahora también con Él. Pero en otra palabra, es una vida de unión. Es una vida de que, ¿sabes qué? Ahora íntima con Él. Y eso es lo que se refiere a ese versículo. Los Gálatas decían, porque todo Gálatas 3:27, mira lo que dice Gálatas 3:27, que corrobora lo que estamos hablando. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27, todos, dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. So, si tú estás revestido de Cristo, quiere decir que ahora tú te sacas tu ropa y te pones a Cristo encima. Que donde tú vas ahora, tú vas a ser el único Cristo, quizás en esa compañía, en ese trabajo, en ese negocio, el único Cristo que la gente vea vas a ser tú. Por eso que Pablo le está demandando que ahora, si tú dices que eres cristiano, ¿sabes qué? Tienes que dejar el pecado a un lado y tienes que vivir como Cristo anduvo. Por eso. Y por eso que yo decía que es un reto, porque ahora esto nos está llamando a todo creyente. Ahora ustedes tienen que ser ejemplo. Sí, doctor. Ahí dijo usted algo muy importante del arrepentimiento y de la vida en Cristo. La palabra que creo que en el original, no me acuerdo la cita bíblica, es homologous, que significa cuando el Espíritu Santo te dice que estás mal, tu espíritu reconoce que es verdad, te pones de acuerdo con Él y obedeces. Entonces ese es el arrepentimiento que viene de parte de Dios, porque estás dirigido por el Espíritu Santo. Entonces es algo sobrenatural. Si no tienes una vida con Cristo muy íntima con Él, pues pasa lo que dijo el autor ese. Correcto. Nunca hubo justificación. Exactamente. Porque para la justificación requiere arrepentimiento. Exacto. 1 Corintios 2:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios por eso. O sea, cuando venimos a Cristo, sí somos uno con Él y con su iglesia también. Antes que se me olvide, hermano, es por eso, hermano, que a veces, cuando uno viene en Cristo, uno tiene que ser, esa unión de Cristo tiene que usted ser obediente a su palabra, al 100%. Ya usted no puede decir, no, eso sí me gusta, como me dijo alguien, y esto de aquí, no, esto no me convence. No. Usted ahora tiene que ser 100% obediente a su palabra, a todo lo que Él diga. Ya no hay vuelta que darle al asunto. Ya usted vino a Cristo, Él murió por sus pecados, ahora usted y yo tenemos que ser obedientes a todo lo que nos dice. Y ahí es donde viene, soltar el pecado. Y soltar si tú eres una persona mentirosa, ya no mentir más. Y si sigues mintiendo, Espíritu Santo, ayúdame. Porque yo soy una persona que todavía se me escapa esto, o quizás hablo malas palabras. Hay cristianos que paran cursing y así, ¿cómo se dice en español eso? Cursing es como maldice continuamente. Y dice, hermano, tú eres cristiano. Tú no tienes,
No, la Biblia es bien clara, dice que no puede salir maldición y bendición de tus labios. O sea, si eres cristiano, y se lo tienes que decir. Ahora, le estoy diciendo una vez más, vamos a ser confrontados. Lo que le estoy diciendo es palabra de Dios, hermano, no se pongan bravos conmigo. La palabra de Dios nos confronta y viene directo y, wow, Señor, perdóname, ahí donde viene. Hay gente que son bien, pero indiferente a lo que la Biblia dice. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando con, o sea, entre los pastores, porque, o sea, gloria a Dios que el Señor nos ha puesto unos siervos que están trabajando para la obra y de verdad ayudando con unas ganas. Y gloria a Dios por aquellas personas, que hay muchas que están viniendo a aprender la palabra, a crecer y que quieren, gloria a Dios. Pero hay otros que no, que vienen a traer sus propias ideas, que vienen a manipular, que vienen a hacer las cosas como ellos quieren, que quieren plataforma, y wow, pero espérate. Y entonces tú dices que, bueno, está bien, quieres servir, no hay problema, pero hay siempre un camino que caminar todos. Pero hay gente que no, hay gente que ha venido que no. Yo era maestro de escuela dominical de tal lugar y daba clases de tal allá. Y, oh sí, mi hermano, y explíqueme de su conversión. Y no te pueden hablar de esa justificación que estamos hablando hoy. Y esto no lo estoy diciendo de juego, esto es algo que sucede continuamente. Entonces, tenemos que estar claros. Ahora, vámonos para el versículo 4, mira lo que dice. Entonces, ya el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, miren lo que viene después, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Usted tiene que llevarse esto. Si no se llevó nada, esta partecita, este final se tiene que llevar. ¿Ok? Si nada más, este final de aquí, nada más. Que usted tiene que andar, hermanos, en una vida nueva. Ahora somos nuevas criaturas de Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted tiene que vivir nuevo, diferente. Ya no puede vivir como antes, ya no podemos ya. Y por eso le digo, y le voy a repetir, es un reto. Porque tenemos que soltar todo tipo de pecado que tenemos que soltarlo. Todos. Porque bien claro ahí la palabra dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que usted si me dice que es cristiano, creyente, y sigue con pecado, dándole vuelta al pecado, quizás nunca se convirtió, hermano. Perdona que le diga eso. Quizás no ha tenido de verdad un encuentro con Jesús. Y de una vez es bueno que lo tenga hoy ya. Hermano, sí. Una pregunta. Aquí. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona está viviendo la vida que no demanda de Cristo? La vida loca. Sí, y es convertido, ¿no? Pero le falta. ¿Qué debe hacer? ¿Qué le recomienda usted a una persona que puede ser un nuevo en Cristo o puede ser una persona vieja en Cristo? Pero se disipule, ¿verdad? bueno, sí, definitivamente, hermanos. O sea, uno, porque sabe que sí hay momentos que hay personas que sí, que pueden a veces estar viviendo donde no tienen que estar viviendo, haciendo las cosas que no tienen que, y tiene que buscar ayuda, arrepentirse. Necesito ayuda, necesito un hermano. Y gloria a Dios porque semanalmente tenemos ese tipo de gente que viene para acá, que me dice, hermano, perdón, pequé, de verdad que hice esto y esto. ¿Sabes qué? Necesito ayuda, pastor. ¿Qué puedo hacer? Gloria a Dios, porque ahí comienza todo. Claro. El momento que esa persona dice, ok, vente, nos metemos 8 semanas y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a tu pecado. Y nos sentamos, hermano. Y los pastores tenemos varios, un equipo que estamos levantando. Vamos a sentarnos para ver cuál es el problema de ese pecado para sacarlo de raíz. Y gloria a Dios por eso. Pero todo, no importa que lleves 1 año en Cristo o 100 años en Cristo. Pero que tú seas y digas, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, me arrepiento. El problema es cuando la gente piensa que nunca ha pecado. Ahí viene el problema. ¿Qué cree que se mete ahí? Pero no está haciendo mal. La Biblia dice que sí está haciendo mal. Exactamente. El ego está ahí un poquito más arriba que los demás. ¿Tú me entiendes? Cuando el ego se mete, cuando el ego está ahí bien arriba, el orgullo, nunca busca saber qué dirección, guianza, ayuda, nunca. A nadie, el ego no permite eso. Pero cuando el Espíritu Santo toca ese ego y dice que ya, hasta aquí, ya no más. Busca ayuda ahora. Hermanos, lo vemos y hemos visto cómo Dios ha restaurado gente. Hemos visto Dios cómo ha restaurado personas que han estado, ahí han venido para divorciarse ya, para decirme, mira, hermano, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó, no quiero saber nada más. Y hemos visto cómo el Espíritu de Dios
Tú estás dispuesto, le he hecho esa pregunta, tú estás dispuesto, tú la quieres, porque por lo que me estás contando, lleva 12 años con ella, y tú también, y se querían, ¿qué pasó? Algo pasó. ¿Estás dispuesto a tratar una vez más por tu matrimonio? Bueno, está bien, pastor, está bien. Y la otra, ¿y tú crees que está bien, pastor? Bueno, vamos a tratar. Hemos tratado todo, pero aunque no creo que con este tipo acá, así mismo, no, con este que va, hermano, así mismo. Pero ¿por qué? Hemos visto que Dios ha cambiado, ha transformado, y gloria a Dios porque ya están sirviendo ahora en la iglesia los dos juntos. Hermano, ese es el Dios que tenemos, pero si uno se arrepiente. Amén. Pero tiene que haber arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sí, hermano William. Yo no diría, con el perdón, con la disculpa del hermano, yo no le diría, pastor, ¿qué le diría usted a una persona pecadora? Yo diría, pastor, ¿qué nos diría a nosotros qué hacer para ayudar a un pecador? Porque el pecador nunca va a venir a buscar perdón ni va a buscar a Dios. Nosotros somos quienes le llevamos la palabra y la guía para que cambie. Y por eso, hermano, que siempre le decimos, cuando ustedes tienen a alguien que necesita oración, vaya y oren por él. Pidan, o sea, consulten con nosotros, con cualquier persona que está, ¿no? Gloria a Dios, no hay problema y vamos a ayudar. Pero ustedes comiencen a practicar una vez. Mira, tal persona necesita ayuda. Amén. ¿Qué necesitas? Y piden versículos bíblicos y vamos juntos. Hay una cosa, ¿no?, que en mi vida ha pasado, ¿no? Y he tenido que doblegar el orgullo. Porque a veces tú dices, Señor, perdóname. Eso es muy fácil. Pero cuando la Biblia te dice, confesaos los pecados unos a otros, eso es algo bien difícil. Porque estás batallando con tu orgullo. Pero ahí está la ayuda, porque el otro te va a ayudar a levantarte. Y es parte de lo que estamos haciendo los domingos que nos reunimos con los hombres, hermana. Es una bendición, déjeme decir. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo ese libro, Dios me habló tanto a mí personalmente, que yo dije, wow, de verdad, Señor, gracias por este libro. Solamente yo leyendo, ya yo gané porque el Espíritu me empezó a hablar a mí personalmente. Y yo dije, ¿sabes qué? Honestamente digo, yo no voy a dar esta clase. ¿Sabes qué? Yo creo que toda esta gente está andando ya chévere, está todo tan bien. ¿Yo para qué no voy a gastar un domingo mejor me quedo con mi familia y disfrutando un partido de fútbol? Pero después cuando yo fui y compartí con los hermanos y miré la respuesta de ellos y cómo compartieron, y miré, wow, de verdad. Y me di cuenta que todos los que estaban ahí éramos 19 personas. Todos los hermanos, los que estábamos ahí, estaban con ganas de tener un encuentro con Dios, de que quieren aprender más de Dios, de que tienen hambre de Dios. Y honestamente Dios como que me habló. Y dije, wow, Señor, qué lindo es ver hombres que están buscando de ti. Hombres que quieren ser líderes espirituales. Hombres que saben que quieren dar ejemplo. Hombres que quieren decirle, mira, para ayudar a sus hijos, a sus nietos. Wow, qué diferencia. Wow. Y saben que eso me motivó increíblemente. Porque, hermano, hoy en día estamos necesitando hombres que sean líderes espirituales. Amén. La sociedad está faltando, quisiera yo contarles todo, pero son tantos hombres que los jóvenes necesitan a veces de alguien a hablarle. Y a veces he querido buscar, mandárselo a este joven de 18, 19 años que está pasando, quiero mandárselo con alguien que tenga 25, 30 años, para que hable con este hermano que él ha caminado, él sabe que puede ayudar. Y no encontramos a veces gente. No encontramos personas que podemos confiarle y dárselo para que me lo disipulen. Simplemente porque Cristo, hermano, nos está haciendo cambio, esa transformación diariamente. Pero gloria a Dios por aquellos que sí están. Gloria a Dios, de verdad. Seguimos. Entonces 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, el 5, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que de lo mismo que Él nos llevó por todo ese sistema, ya hablamos nosotros que ahora, hermano, nos va a llevar hasta su resurrección. Es que Cristo hace todo perfecto. Hermano, todo lo hace perfecto y te lleva hasta su culminación. Y te lleva de gloria en gloria, como habíamos hablado nosotros. Hay algo que dijo el hermano Charles Hodge, un teólogo también. Dijo esto: no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a menos que seamos partícipes del poder de su vida, dijo. ¿Ok? Entonces debemos reconciliarnos con Dios para ser santos. No podemos reconciliarnos sin ser santos. Tenemos que andar en eso. Una vez más dijo esto: no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte al menos
que seamos partícipes del poder de su vida. Por eso le digo que Cristo es el todo. Cristo es el todo del todo. Nosotros tenemos que vivir para Cristo y para Cristo y para Cristo y nada más que Cristo. ¿Ok? Eso es andar en la nueva vida. Eso es andar en que estamos plantados, como dice el versículo 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Plantados viene una palabra que quiere decir que crezcamos juntos. Y eso me llamó la atención. Porque plantados quiere decir que es como que tú plantas una raíz hasta bien adentro. Pero así como tú la plantaste, esa buena raíz que tú pusiste, va a salir también y va a dar unos frutos, pero preciosos. Tremendos. Pero eso es plantados, quiere decir que crezcamos juntos. Eso es lo que dice. O sea que si hemos estado creciendo con Cristo, vamos a ver los frutos que se presentan más luego, lo vamos a ver en Romanos capítulo 9. Entonces usted ve que Pablo los va llevando poco a poco a esta gente y se sienta con ellos, semana a semana le está enseñando, porque quiere que vivan esa vida nueva en Cristo. Quiere que den fruto. Quiere que vivan una vida en gloria, de bendición, para que ellos compartan con los demás. Y gloria a Dios, porque si ustedes ven la historia, a través de los romanos, se fue infundiendo todo el evangelio para toda Latinoamérica, el Caribe, poco a poco fue creciendo. Todo esto, lo que el apóstol Pablo plantó ahí, fue creciendo y esos frutos, y todo eso que se plantó, se ha ido abriendo, llevando por todas partes del mundo. Precioso, por eso Dios lo usó de una manera increíble al apóstol, de una manera increíble. Pastor, sí. Y yo creo que también para mí la reflexión es que Dios es un Dios de orden. Amén. Y ahorita que dice la parte de bautizado o del bautismo, dice que a final de cuentas no es por el creer, sino específicamente en el tema del bautismo, específicamente es un ordenamiento. Y entonces en el bautismo mueres, y un poco regresando a lo que comentaba el hermano, en el momento en el que confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador y entregas tu vida, vas a las aguas y vas de nuevo. Muchas veces de pronto podemos encontrar esa parte, no digo que sea único, pero esa parte nos dice, yo sí soy cristiano, pero ¿te has bautizado? Oh, claro. O sea, porque la palabra es muy clara, ¿no? Claro, ya. Entonces, a final de cuentas, en esa muerte, en donde decía usted muy bien acertadamente, que el Espíritu Santo nos redarguye, que nos habla, en ese ordenamiento de ir hacia poder tener esa claridad, en perseverar en la santidad, más no perseverar en el pecado, que era lo que nos está diciendo Pablo, pues ahí donde nosotros fallamos, pero seguimos buscando llegar a ese objetivo último, que es la santidad, ¿verdad? Pero parte de esto que es muy claro aquí lo que dice Pablo, de ese momento de morir al hombre viejo y de nacer de nuevo. Entonces ahí, como decía, yo coincido con lo que dice, de pronto podemos tener esa parte en el decir, bueno, sí eres cristiano, pero y el orden que seguimos, cuál es la prioridad que estamos nosotros viendo, porque yo creo que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén, amén, gloria a Dios. Pienso yo eso. Así es. No más quería. Amén. Sobre el versículo 6, sabiendo esto, mira lo que dice ahora, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren eso, o sea que ahora nuestro viejo hombre, Dios quiere que sea crucificado. O sea, de la manera que usted era, su viejo hombre es aquel hombre que usted tenía antes de vivir con Cristo. Sí. O sea, ya Dios no quiere que usted viva como vivía antes. Porque en esa época usted era dirigido por ¿quién? Por Satanás. Por el mismo Satanás. Hacía todo lo que Satanás dirigió. Usted era una marioneta de Satanás. Ahora cuando está en Cristo, es una marioneta de Cristo, su Espíritu Santo. Ahora cambia todo, ya, ¿verdad? Sí. Le comparto esta en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí así, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces el que peca es porque le da la gana. Exactamente. ¿Okay? Entonces, pero también está la parte esa que tiene que aprender, andar en el Espíritu. Exactamente. Eso no es algo automático, no, sino que es en el proceder, y eso implica la santidad que usted está hablando allí. Sí, porque habla acerca del hermano. Es bien claro que nuestro viejo hombre tiene que ser, ¿sabe qué? Crucificado. Amén.
El viejo yo tiene que meterle, hermano, una cruz ahí, pero matarla. Una 45 ahí de una vez y para afuera. Porque ¿sabes qué? Tenemos esa carne se quiere levantar continuamente se quiere levantar. Y si no estamos nosotros en continua santidad, ¿qué pasa? Esa carne se va a subir. Sí. Aunque no quiera, se te sube. Sí, pastor. A veces cuando estamos ante una tentación de algo que sabemos que podemos cometer errores, ¿no? Tenemos que decirnos antes de actuar, decir, bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso es lo que es morir a uno y dejar que Cristo sea el que viva en ti. Y hacer la voluntad de Él, hacer lo que Él dice, ¿no? No lo que, porque yo puedo sentir deseos malos ante una tentación. Correcto. Yo puedo sentir deseos malos y puedo pensar, actuar malo justificándome, creyendo de que estoy haciéndolo bien, pero yo no puedo decir así. Wow. Para yo morir a mí, para que mi cuerpo esté crucificado con Cristo, tengo que decir, bueno, ¿qué haría Cristo ante esta situación? A ver, actuaría como yo estoy pensando actuar. Cogería a la persona por el pescuezo y la... Sí. No, entonces Cristo no va a hacer, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces tengo que morir yo y decir, con Cristo le daría amor y todo, aunque la persona te esté humillando, te esté haciendo lo que sea. Pero ¿qué haría Cristo en tu lugar? Morir a uno para que Cristo sea el que... Yo me hago una censura cada vez que me comparto con él lo que usted dice. Yo mismo me hago una censura porque a uno le vienen pensamientos o quiere reaccionar de una manera que no es. Y yo digo y pregunto, ¿proviene este pensamiento o este proceder? ¿Le gustaría al Señor? ¿Y de dónde vienen los pensamientos? Del corazón. Que es engañoso y malo. Del corazón. La Biblia dice, este corazón que tenemos, de ahí viene. Entonces, por eso que dice la palabra bien clara, que sobre todas las cosas, guarda su corazón. Porque de ahí emana la vida. Todo lo que usted es, hermano, de la abundancia del corazón. Ese corazoncito que tenemos, usted se da cuenta inmediatamente de la persona cuando está hablando si está llena de Cristo. Si una persona está llena de Dios, usted lo nota, lo siente. Y cuando no, también. Desafortunadamente así es. Así es. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona te está hablando de Dios y solamente, claro que no para todo, porque si tiene que trabajar, ¿no? Pero ¿sabe qué? Que su mente esté llena con mente de Cristo. Eso es lo que quiere decir morir con Él, vivir con Él. Estar en su muerte con Él, unidos con Cristo, eso es lo que es. Nosotros tenemos que estar unidos con Cristo, ya. Y entonces, por ahora, en el versículo, ese mismo 6, mira cuando dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero mira esta segunda parte, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Pónganle cuidado. El apóstol Pablo está poniendo énfasis aquí. Ese cuerpo de pecado que tenemos tiene que ser destruido, eliminado por completo. Por eso dije, completamente. Entonces, ¿ok? ¿Y qué significa esto de destruido? Que estamos hablando aquí, que este cuerpo de pecado, no creo que esté hablando del cuerpo físico aquí. Él está hablando de la entidad del pecado. Que no necesariamente eso que yo le dije, una 45 y se mata, no necesariamente. Es lo que está adentro, lo que somos nosotros, lo que está metido adentro de uno, porque el verdadero yo está adentro. ¿Me entiendes? Y esto, hermano, es sumamente importantísimo. Que nosotros, todos los creyentes, tenemos que estar continuamente creciendo en esta área, aprendiendo esta área. Porque cuando usted hace estas cosas, por ahora voy a parar ahí, pero quiero que miren algo. Usted reconoce estas cosas, cambia su vida, cambia su forma de pensar, de la forma de ver las cosas. Si usted es una persona que sí, que tiene ciertas ataduras, se arrepiente y dice, perdóname, Señor, sí, yo tengo esta atadura, esta y esta. Y a veces parte de lo que hacemos en la consejería bíblica con personas que tienen atadura, es decir, escríbelo, y hace una lista. Y entonces cuando lo escribe, wow, empieza a ver la lista que eran 10, 4, 15, 24, 30. Yo tenía tantos problemas, yo no sabía. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a meditarte tú mismo, y te ves tú mismo. No le pidas a tu esposa y a tu esposa, no. Tú mismo, ¿qué son las cosas que yo estoy flaco, que estoy débil, que peco continuamente? Y tú mismo pide al Espíritu de Dios, Señor, ¿sabes qué? Estas cosas las voy a poner aquí, pero no solamente para recordarme, sino para orar, para que tú me ayudes, Señor, a Dios salir de esto.
Yo tengo que salir de esto. Ayúdame. Y todos estamos en ese caminar. Todos estamos en ese proceso. Toditos. No hay uno que no. Todos estamos caminando hacia eso. Es más, la persona que más crece en gracia y conocimiento de Jesús y aplica la palabra de Dios, avanza más rápido. Amén. Avanza pero inmediato, rápido. Sí. Hermano, que el pecado es poderoso, tiene poder, pero no nos controla. Sí, nosotros lo permitimos. Exactamente. Si yo digo por mí, por ejemplo, No, así es. ¿cuántas veces? Así es. Y, por ejemplo, como que yo lo digo, no me da vergüenza, soy peleón y a veces discuto y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo digo te amo, Señor, si me cuesta trabajo dominar eso? Y me he mordido la lengua y el Espíritu Santo me redarguye con esto, que estoy aprendiendo muchísimo, me falta todavía, pero lo reconozco. Y otras veces lo venzo y río y vuelvo a hacer no sé, como, ay, perdón el disparate como era antes, pero lo reconozco. Y el Espíritu Santo me redarguye muchísimas veces por eso. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, lleven esta palabra con ustedes, mediten en ella, léanlo, vuelvan a leer. Todos los capítulos de la Biblia, todos los versículos son buenos. Es para ayudarnos a caminar en santidad, para ayudarnos a nosotros vivir cada día mejor, para llevarnos de gloria en gloria. Eso es por eso que nosotros tenemos la palabra de Dios, por eso que nos reunimos de semana en semana, por eso que estamos orando continuamente por todo el mundo. Tenemos personas que nos piden oración y sí, oramos, Señor, ayúdanos. Porque sabemos que solamente con la ayuda del Espíritu Santo funciona ahí, como hablaba el hermano, porque era por la gracia de Dios. Amén. Todo es por la gracia de Dios. Pero sí hay que hablar, hay que enfatizar, hay que leer para ver todo lo que la palabra enseña. ¿Ok? Y solamente leas esta partecita, el 7, donde dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya eso nomás, hermanos, es una bendición. Sí, hemos muerto completo, hemos destruido yo, Cristo, ahora yo voy a vivir contigo, para ti. Y tú me ayudas y me sacas de cualquier problema. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto esta semana van a hacer esa tarea de Señor, ayúdame? Y hermanos, de verdad, cojan y pongan ahí y escríbanlo. Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en esta. Mira, hay personas, por ejemplo, que son criticones. Y critican por todo el mundo. Y su vida es criticar de este y criticar de este. Entonces una vez yo a este hermano le dije, hermano, no es bueno que estás criticando. O sea, una cosa es, como a mí, mira, hermano, no le diga nada a nadie, dice. Pero ¿sabes qué? Uy, ya cuando me dijo eso, ay, ¿qué me va a decir? No, hermano, pero pare ahí. No, pero déjame contarle esto nomás. Para que oremos. Hermano, hay que eliminar todo tipo de chisme, críticas. ¿Sabes qué? Cuando somos hermanos en Cristo, tiene que haber amor y unidad. Y si tengo algo contra alguien, hermanito, ven para acá, yo tengo un problema, quiero resolverlo contigo. Vamos a hablar, vamos a conversar. Tú eres mi hermano. Cuando estamos en Cristo, debe ser así. Tenemos que caminar como hermanos. ¿Me entiendes? Así es, sí, mi hermano. Pablo dijo que él tenía un aguijón en la carne. Yo le gané. Porque tengo 3. Gloria a Dios. Mantengámonos, hermanos, continuamente estudiando. Llévense esta palabra de Dios, sigan meditando en ella, sigan leyendo, estudiando. Y la semana que viene hay una pequeña sorpresa, pero no lo voy a decir todavía porque es sorpresa. Pero sí, los esperamos aquí. Hay una fiesta. Siempre tenemos fiesta en Jesús, los que están en Cristo. Pero ya saben, los esperamos. Y Dios mediante, sigan ustedes leyendo sus escrituras y hermano, les pido en oración. Amén. Oremos. Padre, Señor, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, agradecidos por este tiempo, Señor. Gracias por el hermano Héctor, Padre. Gracias por su dedicación, Señor, a instruir, Padre, a tu palabra, Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Y que esa palabra, Señor, no caiga vacía, Padre. Sé con todos los hermanos que se encuentran aquí presentes, Señor. Guárdalos en el resto de la semana y guárdanos en el resto de la noche. Y todo esto lo ponemos delante de ti en tu nombre. Amén. Amén.